Durante años, la familia Vasconcelos fue el retrato de la felicidad. 2 hijos, un hogar tranquilo y un sueño compartido: tener una niña. Cuando Clarisse llegó, parecía que Dios había completado el rompecabezas perfecto. Mateu, el menor, se convirtió en su protector, su mejor amigo, su hermano del alma. Le enseñó a leer, a montar en bicicleta, a soñar. Pero nadie podría imaginar que la niña a la que más amaba sería la causa del infierno que estaba por venir. 9 años después, en una cena aparentemente normal, Clarisse se levanta, con las manos temblorosas, la mirada vacía, y acusa a Mateu de algo impensable. El silencio cae sobre la mesa como una sentencia, un golpe, una sirena, y la vida de un inocente se destruye ante los ojos de la familia que él juró proteger. Expulsado, humillado y sin nadie que creyera en su inocencia, salvo la novia que lo amaba, Mateu desaparece en el mundo. Duerme en las calles, trabaja por comida, lucha por sobrevivir, pero el tiempo tiene una forma cruel de revelar la verdad. 10 años después, cuando el nombre de Mateu resurge, ahora como un hombre exitoso, la verdad estalla como una bomba. El motivo detrás de la mentira de Clarisse sale a la luz, y nadie estaba preparado para escuchar lo que ella tenía que decir. Porque a veces el peor enemigo no es quien te odia, es quien más amaste. La familia Vasconcelos era, a ojos de todos, la encarnación de un sueño. Un hogar tranquilo en un barrio apacible, donde las risas de los niños eran la banda sonora de cada atardecer. Ricardo y Elena, tras años de amor y esfuerzo, habían construido un refugio seguro para sus 2 hijos. Cada pieza de su vida parecía encajar con una precisión casi divina, creando una imagen de felicidad pura y sin fisuras. Durante mucho tiempo, el único anhelo que quedaba por cumplir era uno muy concreto: la llegada de una niña. Soñaban con lazos rosas y cuentos de hadas, con una nueva energía que completara el círculo familiar. Cuando finalmente supieron que Clarisse venía en camino, sintieron que el universo les entregaba la última pieza del rompecabezas que con tanto esmero habían estado montando durante toda su vida. La llegada de Clarisse fue como un amanecer en pleno verano. Inundó la casa de una luz nueva, de una ternura que no sabían que les faltaba. Mateu, el hijo menor hasta entonces, la recibió no como a una hermana, sino como a una extensión de su propia alma. Desde el primer instante, un pacto invisible se selló entre ellos, una promesa de protección y complicidad eterna. Para Mateu, Clarisse no era solo su hermana pequeña, era su proyecto más importante, su confidente y su mayor alegría. Le enseñó a atarse los cordones, a leer las estrellas en el cielo nocturno y a construir castillos de arena que desafiaban las mareas. Él era su héroe, su guía, y ella era su sombra, su eco, la prueba viviente de que el amor incondicional existía. Nadie en aquella casa, ni en todo el vecindario, podría haber imaginado que ese vínculo, tan puro y fuerte, contenía la semilla de una destrucción inimaginable. Porque en el corazón de la felicidad más perfecta, a veces, se esconde la oscuridad más profunda, esperando pacientemente el momento adecuado para emerger y devorar todo lo que encuentra a su paso, sin dejar rastro de lo que un día fue luz. Los años pasaron y la devoción de Mateu por Clarisse solo crecía. Se convirtió en su guardián silencioso, el que espantaba los monstruos de debajo de su cama y el que la defendía en el patio del colegio. Si Clarisse tropezaba, la mano de Mateu estaba allí para levantarla. Si lloraba, sus palabras eran el único consuelo que aceptaba. Eran 2 cuerpos con una sola alma, un lazo que parecía forjado en el cielo. Él fue quien la sostuvo en su primera bicicleta, corriendo detrás de ella sin soltarla hasta que el miedo se convirtió en equilibrio y euforia. Le leía historias cada noche.
no solo para que durmiera, sino para que soñara en grande, para que creyera en mundos donde la bondad siempre triunfaba sobre el mal. Mateu no solo la cuidaba, la estaba moldeando, llenando su mundo de posibilidades. A medida que Clarisse crecía, su dependencia de Mateu se transformaba en una admiración profunda. Él era su brújula, el ejemplo a seguir en cada decisión. Sus amigos eran los amigos de él, sus gustos musicales se parecían a los de él, e incluso sus sueños parecían ser una versión adaptada de los de su hermano mayor. Para ella, Mateu era infalible, la única constante en un mundo cambiante. Esta simbiosis era el orgullo de sus padres. Veían en ese amor fraternal la confirmación de que habían hecho todo bien, que habían criado a dos seres humanos nobles y unidos. A menudo los observaban desde la distancia, jugando en el jardín o compartiendo secretos en susurros, y sentían una paz profunda, una certeza absoluta de que su familia era invulnerable a cualquier tormenta que la vida pudiera traer. Pero la devoción ciega puede ser un terreno peligroso. Un amor tan absoluto puede distorsionar la realidad, crear sombras donde no las hay y transformar la admiración en un arma de doble filo. Sin que nadie lo notara, el vínculo que parecía ser su mayor fortaleza se estaba convirtiendo en una fragilidad oculta, una grieta imperceptible en los cimientos de su felicidad familiar, a punto de quebrarse. La noche de la catástrofe empezó como cualquier otra. La familia Vasconcelos se sentó a la mesa para cenar, compartiendo las anécdotas del día. El aroma del estofado de Elena llenaba el comedor, y la conversación fluía con la facilidad de la costumbre. Ricardo hablaba de un proyecto en el trabajo, Mateu sobre un examen de la universidad, y Clarisse, con 9 años, escuchaba en silencio, ausente. De repente, el tintineo de los cubiertos cesó. Clarisse, que había estado empujando la comida en su plato sin probar bocado, se levantó lentamente. Sus manos, pequeñas y pálidas, temblaban visiblemente. Levantó la vista y, su mirada normalmente llena de vida y adoración por su hermano, estaba vacía, convertida en un abismo oscuro y desconocido que nadie en esa mesa había visto antes. Con una voz apenas audible, tan frágil que parecía a punto de quebrarse, lanzó la acusación. Las palabras, impensables y monstruosas, salieron de su boca y quedaron suspendidas en el aire, envenenando el ambiente cálido del hogar. No eran palabras de una niña. Sonaban como una sentencia dictada por una fuerza extraña y terrible, dirigida directamente al corazón de la persona que más la había amado en el mundo. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Un silencio denso, pesado, que aplastó los pulmones y congeló la sangre en las venas. Los ojos de Ricardo y Elena se movieron de la hija temblorosa al hijo paralizado, tratando de procesar una realidad que sus mentes se negaban a aceptar. Mateu, pálido como un fantasma, solo podía mirar a su hermana sin entender qué estaba ocurriendo. En ese instante, el puzzle perfecto de la familia Vasconcelos no solo se rompió, explotó en 1000 pedazos. La confianza, el amor y la seguridad se desvanecieron, reemplazados por una duda horrible y una traición que marcaría sus vidas para siempre. El infierno no había llegado con fuego y azufre, sino con el susurro de una niña en una tranquila noche de cena familiar. La primera reacción no fue una pregunta, sino un acto de violencia ciega. Ricardo, el padre que había predicado la calma y la razón durante toda su vida, se levantó de la silla con una furia animal en los ojos. Sin mediar palabras, sin buscar una explicación, su puño impactó contra el rostro de Mateu. El golpe, seco y brutal, resonó en el comedor, un sonido que selló el veredicto sin juicio previo. Mateu cayó al suelo,
más por la conmoción de la traición que por la fuerza del impacto. El dolor en su mejilla no era nada comparado con la agonía que sentía en su interior al ver el odio en los ojos de su padre y el terror en los de su madre. Elena, paralizada, solo pudo llevarse las manos a la boca, ahogando un sollozo mientras su mundo se derrumbaba ante ella. Alguien, en medio del caos, llamó a la policía. Quizás fue un vecino que escuchó el golpe, o quizás fue la propia Elena en un acto de pánico. El sonido agudo de la sirena se acercó rápidamente, rasgando la paz del vecindario y anunciando públicamente la desgracia de los Vasconcelos. La luz azul y roja parpadeaba a través de las ventanas, convirtiendo la escena familiar en un espectáculo macabro para los curiosos. Cuando los agentes entraron, encontraron un cuadro desolador. Una niña llorando en un rincón, un padre consumido por la rabia, una madre rota en 1000 pedazos y un joven en el suelo, con la sangre manchando su labio y la incredulidad grabada en su rostro. No hubo preguntas. La acusación de Clarice, susurrada entre lágrimas, fue suficiente. Mateu fue esposado y sacado de la casa que había sido su único hogar. Mientras lo metían en el coche patrulla, su mirada se cruzó por última vez con la de su familia a través de la ventana del salón. Vio a su padre dándole la espalda, a su madre incapaz de mirarlo y a Clarice, la niña que había jurado proteger, observándolo con esos ojos vacíos que no lograba comprender. En ese momento Mateu entendió que no solo había perdido su libertad, había perdido todo. Aunque los cargos formales nunca llegaron a materializarse por falta de pruebas consistentes, el juicio ya se había celebrado en el tribunal más implacable de todos, el de su propia familia. Mateu fue liberado por las autoridades, pero al volver a casa se encontró con una puerta cerrada y una maleta en el porche. Sus padres no necesitaron un veredicto legal. La palabra de su pequeña hija era la única verdad que estaban dispuestos a aceptar. La humillación fue un veneno que se extendió rápidamente por su vida. Las noticias, aunque no oficiales, corrieron como la pólvora por el barrio y la universidad. Las miradas de sus amigos se volvieron esquivas, los saludos se convirtieron en murmullos y las puertas que antes estaban abiertas ahora se cerraban a su paso. Se convirtió en un paria, marcado por un crimen que no había cometido. Intentó hablar con sus padres, explicarles, rogarles que lo escucharan, pero se encontró con un muro de silencio. Su madre no respondía a sus llamadas y su padre le advirtió que no volviera a acercarse a la casa ni a Clarice. La sentencia no fue la cárcel, sino algo mucho peor, el destierro absoluto, la anulación de toda su existencia por parte de las personas que le habían dado la vida. La única persona que se negó a creer en la mentira fue Sofía, su novia. Ella lo miró a los ojos y vio la misma verdad que siempre había conocido. La de un joven noble incapaz de tal atrocidad. Se convirtió en su único refugio, en el único ancla que le quedaba en un océano de desprecio y soledad. Pero su apoyo, aunque vital, no podía borrar la herida profunda del abandono familiar. Expulsado, humillado y sin nadie más en el mundo, Mateu se dio cuenta de que el joven que había sido, el hijo, el hermano, el amigo, había muerto en aquella cena. Ahora solo era una sombra, un fantasma cargado con el peso de una acusación infame. El mundo que conocía había desaparecido, y frente a él solo se abría un abismo de incertidumbre y desesperación. Con la puerta de su hogar cerrada para siempre y el repudio social como única compañía, Mateu desapareció en las entrañas de la ciudad. El poco dinero que tenía se agotó rápidamente, y la dura realidad de la calle se impuso con una crueldad implacable. Los bancos de los parques se convirtieron en su cama, y los periódicos en su única manta contra el frío de la noche y la indiferencia del mundo.
Cada día era una batalla por la supervivencia. Aprendió a leer el lenguaje de las sombras, a encontrar comida en los contenedores detrás de los restaurantes y a volverse invisible para evitar problemas. El hambre se convirtió en una constante, un dolor sordo en el estómago que le recordaba permanentemente su caída. La ciudad, que una vez fue su patio de recreo, era ahora un laberinto hostil. El peor tormento no era el físico, sino el mental. Por las noches, cuando el ruido de la ciudad se calmaba, los recuerdos lo asaltaban sin piedad. Revivía una y otra vez la escena de la cena. La mirada vacía de Clarice, el puño de su padre, el silencio de su madre. La pregunta ¿por qué? Era una tortura constante, un eco que rebotaba en el vacío de su soledad sin encontrar respuesta. Perdió la noción del tiempo. Los días se fundían unos con otros en una monótona sucesión de dificultades. Su aspecto cambió drásticamente. La barba creció, la ropa se rasgó y la luz de sus ojos se fue apagando, reemplazada por una resignación opaca. El prometedor estudiante universitario se había transformado en una silueta anónima más, una de tantas que la gente evita mirar en las aceras. Fue durante este descenso al infierno cuando Mateu tocó fondo. Se vio reflejado en el escaparate de una tienda y no se reconoció. Vio a un extraño, a un hombre derrotado y sin esperanza, y en ese preciso instante entendió que tenía dos opciones: dejarse consumir por la oscuridad o encontrar de alguna manera una razón para seguir luchando, aunque no supiera cuál podía ser. La vida en la calle le enseñó lecciones brutales que ninguna universidad podría impartir. Aprendió que la confianza era un lujo que no podía permitirse y que la bondad era una moneda tan rara como valiosa. Conoció a otros como él, almas rotas con historias de pérdidas y desgracias, y en sus ojos vio un reflejo de su propio dolor, una fraternidad silenciosa, nacida de la miseria compartida. Empezó a realizar trabajos esporádicos y precarios por unas pocas monedas o un plato de comida caliente. Descargaba camiones en los mercados de madrugada, barría los suelos de bares a altas horas de la noche o recogía chatarra en los polígonos industriales. Cada tarea era un recordatorio de lo bajo que había caído, pero también una pequeña victoria, una prueba de que aún podía luchar. El anonimato se convirtió en su escudo. Nadie sabía quién era, de dónde venía, ni el peso que cargaba sobre sus hombros. Para el mundo era simplemente un paria, una figura sin pasado ni futuro. Esta invisibilidad, aunque dolorosa, también le proporcionó una extraña forma de libertad. Libre de juicios, libre de las expectativas de un mundo que ya no era el suyo, solo tenía que preocuparse de una cosa: sobrevivir al día siguiente. A pesar de la dureza de su existencia, había momentos de una belleza extraña y fugaz. Un amanecer sobre los tejados de la ciudad, la sonrisa de un desconocido que le ofrecía un café caliente, o la melodía de un músico callejero que por un instante le hacía olvidar el hambre y la soledad. Eran pequeños destellos de humanidad que le recordaban que, incluso en la oscuridad, la luz aún existía. Pero la esperanza era un visitante esquivo. Cada noche, al intentar dormir bajo un puente o en un portal, la imagen de su familia regresaba. Se preguntaba si alguna vez pensarían en él, si su madre lloraría en silencio o si su padre sentiría algún remordimiento. Y sobre todo, se preguntaba por Clarice, la niña que había sido su mundo y que se había convertido en la arquitecta de su infierno. Mientras Mateu luchaba por sobrevivir en el anonimato de las calles, Sofía se negaba a abandonarlo. A pesar de la presión de su propia familia y amigos, que le aconsejaban olvidar a ese chico, su corazón y su intuición le decían que él era inocente.
Se aferró a esa convicción con una lealtad inquebrantable, convirtiéndose en la única persona en el mundo que buscaba activamente a Mateu. Durante semanas recorrió los barrios más peligrosos, los albergues y los comedores sociales, preguntando por él, mostrando una foto de cuando aún eran felices. Muchos la ignoraban, otros la miraban con desconfianza, pero ella no se rindió. Su amor era un faro que se negaba a apagarse, una fuerza silenciosa que se abría paso a través de la desesperación y la inmundicia de la ciudad. Finalmente, una noche fría, lo encontró. Estaba acurrucado en un callejón, temblando de frío, con la mirada perdida en la nada. Al principio, Mateu apenas la reconoció, tan sumido estaba en su apatía. Cuando ella pronunció su nombre con suavidad, él levantó la vista, y en sus ojos se mezclaron la vergüenza, el dolor y una chispa diminuta de alivio al ver un rostro amigo. Sofía no lo juzgó. No le hizo preguntas dolorosas ni le mostró lástima. Simplemente se sentó a su lado, le ofreció una manta y un termo con sopa caliente. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo, un silencio que decía más que 1000 palabras. En ese gesto, Mateu sintió algo que creía haber perdido para siempre, una conexión humana, un calor genuino que no pedía nada a cambio. Esa noche, el simple acto de presencia de Sofía se convirtió en la centella de esperanza que Mateu necesitaba desesperadamente. No le prometió soluciones mágicas ni un regreso a su vida anterior, pero su fe incondicional en él fue como un ancla en medio de la tormenta. Le recordó que, a pesar de haberlo perdido todo, todavía había alguien en el mundo que creía en su verdad. Sofía no intentó sacarlo de la calle a la fuerza. Comprendió que la herida de Mateu era demasiado profunda para soluciones rápidas. En lugar de eso, comenzó a visitarlo a diario, convirtiéndose en una rutina, en un punto de referencia en su caótica existencia. Le llevaba comida, ropa limpia y, lo más importante, le llevaba conversación, recordándole que seguía siendo una persona, no solo una sombra. Poco a poco, Mateu empezó a hablar. Al principio eran monosílabos, luego frases cortas, hasta que una noche la presa se rompió. Le contó todo: el dolor de la traición, la humillación, el frío de las noches, la sensación de ser invisible. Sofía escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada palabra, validando su sufrimiento y compartiendo el peso de su carga. Fue la primera vez en meses que él se sintió escuchado. Una tarde, mientras estaban sentados en un parque, Sofía le hizo una promesa. «No sé cómo ni cuándo», le dijo mirándolo fijamente a los ojos, «pero saldremos de esto juntos. Reconstruirás tu vida, Mateu, y yo estaré a tu lado en cada paso, no porque me des pena, sino porque sé de lo que eres capaz. Sé quién eres de verdad». Esas palabras fueron más poderosas que cualquier ayuda material. No eran una oferta de caridad, sino una declaración de fe en su potencial. Sofía no veía al hombre roto y sucio que tenía delante, veía al joven inteligente, fuerte y noble del que se había enamorado. Su creencia en él le devolvió algo fundamental: la capacidad de creer, aunque fuera un poco, en sí mismo. La promesa de Sofía se convirtió en el catalizador del cambio. Mateu comprendió que rendirse no solo sería una traición a sí mismo, sino también a la única persona que había luchado por él. La centella de esperanza que ella había encendido comenzó a arder con más fuerza, transformándose en una pequeña llama de determinación. Por primera vez en mucho tiempo, Mateu decidió que no solo iba a sobrevivir, sino que iba a volver a vivir. El primer paso fue el más difícil: aceptar ayuda. Con el apoyo de Sofía, Mateu ingresó en un albergue que ofrecía algo más que una cama y un plato de comida. Proporcionaban asesoramiento, ayuda para encontrar trabajo y, sobre todo,
un entorno de estabilidad que le permitía empezar a pensar más allá de la supervivencia diaria. Dejar la calle fue como aprender a respirar de nuevo, un proceso doloroso pero necesario. En el albergue se encontró rodeado de historias tan o más trágicas que la suya. Escuchar a los demás le ayudó a poner su propio dolor en perspectiva y a sentirse menos solo en su desgracia. Descubrió una sorprendente resiliencia en las personas que la sociedad había descartado, una fuerza que lo inspiró a encontrar la suya propia. Empezó a verse no como una víctima, sino como un superviviente. Con la ayuda de un trabajador social, Mateu consiguió un trabajo estable en la construcción. El trabajo era duro, físicamente exigente, pero cada día que pasaba se sentía más fuerte. El sudor y el esfuerzo físico se convirtieron en una terapia, una forma de canalizar la rabia y la frustración que había acumulado. Con cada ladrillo que ponía, sentía que estaba reconstruyendo su propia vida desde los cimientos. Sofía seguía siendo su pilar. Lo visitaba después del trabajo, le ayudaba a estudiar por las noches para obtener certificaciones profesionales y celebraba cada pequeño logro como si fuera una gran victoria. Su presencia constante le recordaba por qué estaba luchando. No solo lo hacía por sí mismo, sino por el futuro que ambos podrían construir juntos, un futuro basado en la confianza y la lealtad. Este fue el inicio de su larga y ardua jornada de recuperación. Aún estaba lejos de ser el hombre que había sido, y las cicatrices de su pasado seguían doliendo. Pero ahora tenía un propósito, un camino a seguir. El abismo ya no estaba a sus pies. Ahora estaba detrás de él y cada paso que daba lo alejaba más de la oscuridad que casi lo había consumido por completo. Mateu abordó su nueva vida con la disciplina de un monje y la determinación de un soldado. Ahorraba cada céntimo que ganaba, viviendo con una austeridad extrema. Mientras otros gastaban su sueldo en pequeños lujos, él lo guardaba con un objetivo claro: alquilar una habitación propia, un pequeño espacio en el mundo que pudiera llamar suyo y donde pudiera cerrar la puerta a la intemperie para siempre. Con el tiempo, su ética de trabajo no pasó desapercibida. El capataz de la obra, un hombre mayor y experimentado llamado Manuel, vio en Mateu algo más que fuerza bruta. Vio inteligencia, dedicación y una extraña melancolía que delataba una historia profunda. Manuel se convirtió en una especie de mentor, enseñándole los secretos del oficio, no solo de la albañilería, sino de la gestión de proyectos. Fue Manuel quien lo animó a volver a estudiar. «Tienes una buena cabeza sobre los hombros, chico», le dijo un día. «No la desperdicies aquí cargando sacos toda tu vida». Siguiendo su consejo, Mateu se matriculó en cursos nocturnos de arquitectura técnica, compaginando las agotadoras jornadas en la obra con horas de estudio hasta la madrugada. Sofía le ayudaba, repasando apuntes y preparándole café. El camino fue increíblemente difícil. Hubo momentos en los que el agotamiento físico y mental lo llevaron al límite, en los que la tentación de abandonar parecía la opción más sensata. En esos instantes de debilidad recordaba la humillación, el rostro de su padre, la mirada de Clarice. Y ese dolor que antes lo paralizaba se convirtió en su principal combustible, en la energía que lo impulsaba a seguir adelante. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, tanto en la obra como en su vida, Mateu fue construyendo un nuevo futuro. Su progreso era lento pero constante. Consiguió su propia habitación, luego un pequeño apartamento. Sus notas mejoraron y su reputación en el trabajo creció. Estaba forjando una nueva identidad, una que no dependía de su apellido ni de su pasado, sino de su propio esfuerzo y resiliencia. Los años siguientes fueron un torbellino de trabajo y estudio. Mateu se graduó con honores, sorprendiendo a sus profesores con su madurez y su enfoque pragmático.
Su experiencia en la obra le daba una ventaja única. Entendía los planos no solo como dibujos, sino como realidades a construir. Sabía el coste del esfuerzo, el valor de cada material y la importancia de un diseño funcional. Con su título bajo el brazo y la recomendación de Manuel, consiguió un puesto de aprendiz en un pequeño estudio de arquitectura. Era un entorno competitivo, pero Mateu estaba acostumbrado a luchar. Su capacidad para resolver problemas complejos y su incansable dedicación lo hicieron destacar rápidamente. Absorbía conocimiento como una esponja, siempre pidiendo más responsabilidades, siempre buscando aprender más. Mientras su carrera despegaba, su relación con Sofía se fortalecía. Se casaron en una ceremonia sencilla, con Manuel y un par de amigos de la obra como únicos testigos. No necesitaron una gran celebración. Su compromiso ya había sido probado en las circunstancias más duras. Juntos compraron un pequeño piso y comenzaron a construir el hogar que a él le habían arrebatado de forma tan brutal. Mateu nunca hablaba de su familia. Era una puerta que mantenía cerrada con llave en lo más profundo de su ser. Sofía respetaba su silencio, aunque a veces veía la sombra del dolor cruzar sus ojos cuando veía a un padre jugar con sus hijos en el parque. El pasado no había desaparecido, simplemente había aprendido a vivir con él, a llevarlo como una cicatriz que recordaba la batalla que había ganado. Con el tiempo, su talento y su ambición lo llevaron a fundar su propia empresa de construcción y diseño. Empezó con proyectos pequeños, reformas y rehabilitaciones, pero su reputación de seriedad, calidad y cumplimiento de plazos se extendió. Estaba forjando un nuevo nombre para sí mismo, un nombre que no estaba manchado por ninguna acusación, sino que era sinónimo de integridad y excelencia. Mucha gente se preguntaba cuál era el secreto del éxito de Mateu. Su impulso parecía inagotable, su capacidad para superar obstáculos, casi sobrehumana. Lo que no sabían era que cada proyecto que completaba, cada edificio que levantaba, era una respuesta silenciosa a la injusticia que había sufrido. Su trabajo no era solo una profesión, era su forma de demostrarle al mundo y a sí mismo su verdadero valor. La memoria de aquella noche se había convertido en un motor interno. El recuerdo del puño de su padre lo impulsaba a construir estructuras sólidas e inquebrantables. El silencio de su madre lo motivaba a crear espacios donde la comunicación y la luz fluyeran libremente. Y la mentira de su hermana lo obsesionaba con la honestidad y la transparencia en cada uno de sus tratos comerciales. No buscaba venganza, al menos no de forma consciente. Lo que buscaba era una forma de redención personal, una manera de reescribir su propia historia. Si el mundo lo había etiquetado como un monstruo, él se dedicaría a crear belleza y orden. Si lo habían arrojado a la oscuridad, él se convertiría en un constructor de luz. Era una batalla silenciosa que libraba cada día en su mesa de dibujo y en las obras. Esta transformación del dolor en combustible tuvo un coste. Mateu se volvió un hombre reservado, a veces distante. Le costaba confiar plenamente en los demás, a excepción de Sofía. Había levantado muros a su alrededor, no tan diferentes de los que diseñaba, para protegerse de futuras traiciones. Era un hombre de éxito, respetado y admirado, pero profundamente solitario en su núcleo. Y así, mientras su imperio crecía, la pregunta original seguía sin respuesta, enterrada bajo capas de trabajo y años de silencio. ¿Por qué? ¿Por qué Clarice, la niña que él adoraba, había decidido destruir su vida con una sola frase? Esa pregunta era el fantasma que lo acompañaba, el único cabo suelto en la vida meticulosamente ordenada que se había esforzado tanto en construir. 10 años pueden cambiarlo todo y al mismo tiempo no cambiar nada.
Mateu Vasconcelos era ahora un nombre reconocido en el sector inmobiliario. Su empresa, BSC Construcciones, era sinónimo de innovación y calidad. Vivía en una casa diseñada por él mismo, un santuario de líneas limpias y espacios abiertos que contrastaba con el caos de su pasado. Junto a Sofía, había construido una vida de estabilidad y éxito. Sin embargo, el éxito tiene una forma curiosa de hacerte visible. El nombre de Mateu comenzó a aparecer en revistas de arquitectura y en suplementos económicos de los periódicos. Cada artículo, cada fotografía, era como una piedra lanzada a un lago en calma, cuyas ondas se expandían lenta, pero inexorablemente, destinadas a llegar a una orilla que él había intentado olvidar por completo. Un día, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, su secretaria le informó de una llamada insistente, una mujer que decía ser su madre. Mateu se quedó paralizado, con el lápiz suspendido en el aire. Hacía 10 años que no escuchaba esa voz. Tras un momento de duda, rechazó la llamada. No estaba preparado. La puerta a ese pasado debía permanecer cerrada, sellada. Pero el pasado no se rinde tan fácilmente. Unas semanas después, recibió una carta. El remite era la dirección de su antigua casa, la caligrafía inconfundible, la de su madre. La carta permaneció sobre su escritorio durante días, sin abrir. Era una bomba de relojería, un artefacto de un tiempo que había jurado dejar atrás. Sofía lo animó a enfrentarlo, a leerla, a cerrar el círculo de una vez por todas. Con manos temblorosas, finalmente abrió el sobre. Las palabras de su madre eran una mezcla de arrepentimiento, súplica y una urgencia desesperada. No pedía perdón directamente, pero le rogaba que volviera a casa, que hablara con ellos. Decía que Clarisse necesitaba verlo, que había algo que tenía que decirle. La sombra que había intentado eludir durante una década acababa de proyectarse sobre su nueva vida, amenazando con oscurecerlo todo. El resurgir del nombre de Mateu Vasconcelos en la escena pública había sido un terremoto silencioso para su familia. Durante 10 años habían vivido con la versión de los hechos que ellos mismos habían elegido creer. Una narrativa que les permitía seguir adelante. Habían borrado a Mateu de las fotos familiares y de las conversaciones, como si nunca hubiera existido. Pero ahora su éxito era innegable e imposible de ignorar. Ricardo y Elena envejecieron prematuramente, carcomidos por una culpa no reconocida y un dolor sordo. La alegría nunca regresó del todo a su hogar. Vivían en una especie de penitencia silenciosa, atrapados en la decisión que tomaron aquella noche. Ver a su hijo triunfar desde la distancia era una mezcla de orgullo y una profunda vergüenza, un recordatorio constante de su fracaso como padres. Clarisse, por su parte, se había convertido en una joven de 19 años, introvertida y atormentada. La mentira que pronunció siendo una niña había crecido con ella, convirtiéndose en un monstruo que la devoraba desde dentro. Cargaba con un peso demasiado grande para sus hombros, una culpa que se manifestaba en pesadillas, ansiedad y una incapacidad para conectar verdaderamente con nadie. La noticia del éxito de Mateu fue el catalizador que rompió el frágil equilibrio de su mentira. Ver su rostro en una revista, leer sobre su integridad y su talento, fue como mirarse en un espejo que le devolvía la imagen de su propia monstruosidad. La culpa, reprimida durante tanto tiempo, se volvió insoportable. Supo que no podría seguir viviendo con ese secreto, que la verdad tenía que salir a la luz. Fue ella quien obligó a sus padres a contactar a Mateu. Les confesó que la carga era demasiado pesada, que necesitaba hablar con él, que merecía saber la verdad. Su confesión, aunque aún no completa, resquebrajó los cimientos del pacto de silencio familiar.
La bomba de relojería que Clarice había activado 10 años atrás estaba a punto de explotar, y esta vez la onda expansiva amenazaba con destruirlos a todos. La decisión de volver a esa casa fue la más difícil que Mateu había tomado en la última década. Sofía se ofreció a acompañarlo, pero él sabía que debía enfrentar a sus fantasmas solo. Condujo hasta su antiguo barrio, y cada calle, cada árbol, era un recordatorio de la vida que le habían robado. La casa parecía la misma por fuera, pero él sabía que por dentro todo estaba irremediablemente roto. Al entrar, el tiempo pareció retroceder. El olor, los muebles, todo era dolorosamente familiar. Sus padres lo recibieron en el salón. Ricardo, antes un hombre imponente, ahora parecía encogido, con la culpa grabada en las arrugas de su rostro. Elena no podía mirarlo a los ojos. Sus manos no dejaban de retorcer un pañuelo. El silencio en la habitación era tan denso y pesado como aquella fatídica noche. No hubo abrazos ni palabras de bienvenida, solo una tensión palpable, la quietud que precede a la tormenta. Mateu los miró, no con odio, sino con una frialdad distante. Eran extraños para él, figuras de un pasado que ya no le pertenecía. Había aprendido a vivir sin ellos, y su presencia ahora solo le causaba una profunda incomodidad, como si llevara ropa que ya no era de su talla. Entonces, Clarice bajó las escaleras. Ya no era la niña de 9 años con la mirada vacía, sino una joven mujer con los ojos enrojecidos por el llanto y temblando de pies a cabeza. Al ver a Mateu, se detuvo a mitad de la escalera, como si la visión de él, convertido en un hombre exitoso y seguro de sí mismo, fuera demasiado para soportar. Él era la prueba viviente de su mentira. El encuentro estaba cargado de un potencial destructivo. Cada palabra no dicha, cada mirada, aumentaba la presión en la habitación. Mateu se mantuvo en silencio, esperando. No había vuelto para ofrecer consuelo ni para buscar una reconciliación. Había vuelto por una sola razón, para escuchar de boca de la persona que había destruido su vida la única palabra que le importaba: la verdad. Clarice finalmente bajó el último escalón y se paró frente a él. La diferencia de estatura, la distancia emocional, todo subrayaba el abismo que los separaba. Le costó empezar a hablar. Las palabras se atropellaban en su garganta, ahogadas por 10 años de culpa. Sus padres observaban la escena como espectadores de su propia tragedia, incapaces de intervenir, sabiendo que habían perdido ese derecho hacía mucho tiempo. «Nunca pasó nada», susurró Clarice, y esas 3 palabras resonaron en el silencio como una detonación. «Nunca me tocaste, nunca me hiciste daño, fue todo mentira». La confesión, aunque esperada, golpeó a Mateu con la fuerza de un golpe físico. Oírlo en voz alta, en esa misma casa, lo hizo todo real de nuevo: el dolor, la injusticia, la soledad de aquellos años. Mateu no reaccionó. Su rostro permaneció impasible, una máscara de control que había perfeccionado durante años. Solo sus manos, apretadas en puños a sus costados, delataban la tormenta que se desataba en su interior. Esperó a que ella continuara, a que explicara lo inexplicable. La confesión no era suficiente. Necesitaba entender el porqué, la razón detrás de la destrucción sin sentido. Clarice continuó, con la voz entrecortada por los sollozos. Explicó que aquella noche en el colegio había escuchado a unas niñas mayores hablar sobre sus hermanos, sobre la atención que recibían. Hablaban de celos, de sentirse invisibles, y una de ellas, en un comentario cruel y casual, mencionó una forma terrible de llamar la atención, una mentira tan grande que nadie podría ignorarla. La explicación era tan absurda, tan infantilmente cruel, que resultaba casi increíble. Una idea plantada por la envidia y la inmadurez de una niña que se sentía eclipsada por el hermano que tanto la adoraba.
No hubo malicia calculada, solo un acto impulsivo y egoísta con consecuencias catastróficas. La bomba había explotado, y la metralla de la verdad hirió a todos en la habitación, revelando la fragilidad sobre la que se había construido su ruina. «Tú eras perfecto», continuó Clarice, con la mirada perdida en el suelo. «Eras bueno en los estudios, en los deportes, todos te querían. Mamá y papá siempre hablaban de ti y de tu futuro. Yo solo era la hermanita de Mateu». Sus palabras revelaron una inseguridad profunda, un sentimiento de inferioridad que había estado creciendo en silencio, invisible a los ojos de todos, incluso a los de su protector. Explicó que su admiración por él se había mezclado con una forma tóxica de celos. Lo amaba tanto que odiaba no ser como él. Quería, por una vez, ser el centro del universo de sus padres, aunque fuera por algo terrible. La idea que escuchó en el colegio se instaló en su mente como una solución retorcida. Pensó que si decía aquello, todos la mirarían a ella, la protegerían a ella. «No pensé en las consecuencias», admitió entre lágrimas. Era una niña. No entendía lo que estaba haciendo. Cuando vi el puñetazo de papá, cuando oí la sirena, quise decirlo todo, pero el miedo me paralizó. La mentira se hizo demasiado grande, demasiado real. Y luego, ya era tarde. ¿Cómo podía admitir que había destruido a mi propia familia por una estupidez? Mateu escuchaba cada palabra en un silencio sepulcral. La verdad era a la vez simple y monstruosa. No había un villano con un plan malvado, solo una niña asustada y celosa que cometió un error terrible y unos padres que en su pánico eligieron creer lo impensable antes que dudar de su hija pequeña. La tragedia no fue un acto de odio, sino una cadena de debilidades humanas. La revelación final fue la más dura de todas. Clarice admitió que su vida había sido un infierno desde entonces. Cada logro de Mateu que llegaba a sus oídos era un recordatorio de su culpa. Su sufrimiento no había sido un castigo, sino la consecuencia directa de su propio acto. La verdad, finalmente expuesta, no trajo alivio, solo la cruda y desoladora imagen de una familia rota por la más frágil de las razones. Tras la confesión de Clarice, un silencio aún más profundo se instaló en la habitación. Era el silencio del juicio final, donde cada uno se enfrentaba a su propio reflejo en los pedazos del espejo roto de la familia. Ricardo se cubrió el rostro con las manos, el recuerdo de su violencia ahora teñido por la vergüenza más absoluta. Había condenado a su hijo sin pruebas, guiado por una furia ciega. Elena sollozaba en silencio, las lágrimas trazando surcos en su rostro. Su pecado no fue la violencia, sino la inacción, el silencio cómplice. El miedo a enfrentar una verdad incómoda la llevó a abandonar a su hijo cuando más la necesitaba. Se dio cuenta de que en su intento por proteger a una hija había sacrificado al otro, rompiendo el equilibrio fundamental de la maternidad. Mateu finalmente habló, y su voz era tranquila, pero cortante como el hielo. No gritó ni recriminó, simplemente expuso los hechos. «Me dejasteis dormir en la calle», dijo mirando a sus padres. «Me dejasteis pasar hambre y frío. Me convertisteis en un monstruo a los ojos del mundo». Luego miró a Clarice. «Y tú dejaste que ocurriera. Durante 10 años viviste con ello mientras yo luchaba por sobrevivir». No había perdón en sus palabras, solo la constatación de una realidad irreparable. El vínculo se había roto de forma definitiva. Podían entender las razones, la inmadurez, el miedo, los celos, pero entender no significaba borrar el dolor, las cicatrices, la década perdida. La verdad no había venido a sanar, sino a poner un punto y final, a cerrar un capítulo que nunca debió escribirse. Mateu se levantó para marcharse. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y los miró por última vez.
Espero que podáis vivir con vuestra verdad, porque yo ya he aprendido a vivir con la mía. Salió de la casa sin mirar atrás, dejando a 3 personas rotas entre los escombros de su pasado, enfrentados por fin a las consecuencias de sus actos. El espejo nunca volvería a recomponerse. Mateu regresó a su coche y, antes de arrancar, se permitió respirar profundamente por primera vez en horas. No sentía rabia ni alivio. Sentía una extraña calma, la serenidad que llega cuando una tormenta largamente anunciada finalmente pasa. La verdad no lo había liberado, porque él ya se había liberado a sí mismo a través de su esfuerzo y resiliencia. La verdad solo había confirmado lo que él ya sabía. Al llegar a casa, Sofía lo estaba esperando. No necesitó preguntar qué había pasado, lo vio en sus ojos. Él simplemente la abrazó, un abrazo que contenía el peso de 10 años de lucha, de soledad y de superación. En ese abrazo estaba su verdadero hogar, la familia que él había elegido, la que se basaba en la confianza, la lealtad y un amor que había superado la prueba más dura. La historia de Mateu Vasconcelos no es una historia sobre la venganza, sino sobre la resiliencia del espíritu humano. Nos enseña que las adversidades más crueles pueden venir de los lugares más inesperados, a veces de aquellos a quienes más amamos. Pero también nos demuestra que es posible reconstruirse desde las cenizas, que el dolor puede transformarse en el combustible para forjar un destino más fuerte. El perdón es un camino complejo y profundamente personal. Quizás Mateu nunca pueda perdonar del todo a su familia, y quizás no tenga por qué hacerlo. Su verdadero triunfo no reside en la reconciliación, sino en haber construido una vida plena y exitosa a pesar de la herida, en no permitir que la traición de su pasado definiera la totalidad de su futuro. Su legado es su propia vida, una obra maestra de superación. La fuerza humana no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. La historia de Mateu nos deja una lección universal. Tu valor no lo define la etiqueta que otros te pongan, sino las acciones que tomas para construir tu propia verdad. Y esa es una fortaleza que nadie puede arrebatarte.